todo un proceso civil, ¿de acuerdo? Que eso tuvo su origen en Cochabamba, ¿no? Donde hay una familia, ¿no? Los Anaya, muy conocidos, una familia muy distinguida en la sociedad cochabambina, que tenían un terreno gigante, grande, en América y la avenida Beijing, en la misma esquina donde ahora hay un emplazamiento hermoso de un edificio de una empresa que presta servicios de computación, ¿no? Hay un grupo de ingenieros bolivianos, cochabambinos, que debería ser el orgullo para todos los bolivianos por la calidad de profesionales que son estos chicos. Son muchachos jóvenes, ¿no? Que trabajan no para los bolivianos, para todo el mundo, hasta los gringos les piden que hagan, ¿no? Sistemas informáticos, en fin, hacen maravillas estos chicos, ¿no? Bueno, entonces, se trataba de ese terreno, un terreno gigante, 3.000 y tantos metros, han construido 3 edificios, ni siquiera uno. ¿Y qué pasó? Pues pasó que esta familia se fue a radicar a Estados Unidos, hasta ahora radica en Estados Unidos, pero quería mantener esa propiedad, quizá con un muy buen criterio, porque eso cuesta una fortuna en este momento. Imagínense cuánto cuesta el metro cuadrado esas cosas. Entonces, para eso inclusive hicieron unas medias agüitas, un dormitorio con su cocinita, su baño, en fin, para que dejen a una pareja, a un matrimonio joven, como cuidador del terreno. Ellos pagaban la luz, pagaban el agua, pagaban el jardinero, pagaban hasta les han puesto internet inclusive, ¿ya? Y lo único que tenían que hacer esta pareja era cuidar pues el terreno, ¿no? En fin, y ellos de mala fe iniciaron un trámite de usucapión, afirmando primero que desconocían quiénes eran los dueños, quiénes eran los demandados, y se inició este proceso de usucapión, ¿no? Con esa presunción de que no se conocía a los propietarios de ese inmueble. Lo cierto es que ellos querían demostrar que estaba en pacífica posesión, ininterrumpida todo de ese terreno por más de 10 años, y ese era el requisito básico para demandar la usucapión de Senado, ¿no? Ustedes saben que la usucapión es un modo de adquirir derechos o de, ¿no? ¿Cómo se llama? Adquirir derechos o, qué sé yo, dejar sin efecto obligaciones que tiene una persona por el transcurso del tiempo, ¿no? Y dentro de los modos de adquirir la propiedad, el Código Civil dice la compra-venta, la permuta, la donación, ¿no? Y también habla de la usucapión, que es un modo de adquirir la propiedad, ¿no? Entonces muchos han logrado títulos propietarios de inmuebles con demandas de usucapión. Pues en este caso resulta que estos cuidadores sabían perfectamente quiénes eran los dueños de ese inmueble, de este terreno, sabían perfectamente, porque además siempre estaban en contacto casi semanalmente con los propietarios, siempre iban llamando cómo están, qué necesitan, qué requieren. Eran buenas personas, ¿no? Les mandaban medicamentos, les mandaban inclusive, ¿no? Un monto determinado para que tengan un soporte económico ellos, o sea, gente de buena fe. Y estos señores, estos esposos, obraron de mala fe. ¿Por qué? Porque con solo prestar un juramento de desconocimiento de domicilio y paradero, entonces corría el trámite de usucapión, como hasta ahora, ¿no? Se sigue procediendo de esa manera, y un simple juramento, una falsa ritualidad de decir juro que desconozco quiénes son los propietarios, juro que desconozco quiénes son quiénes pueden ser los demandados. Entonces el juez
les da curso, designa un defensor de oficio, el defensor hay que pagarle para que responda a la demanda, no tiene ningún interés, no hace nada por averiguar quiénes podrían ser los propietarios, cuando ahora es muy fácil, ¿no? Porque hay archivos en derechos reales, en catastro municipal, en el CERECI, en el SEGIP, en todo lado. Y es muy fácil, ¿no? No puede admitirse ahora, sin ninguna constatación previa, ¿no?, de que haya un inmueble que no tenga dueño, ¿no? Habrá situaciones excepcionales, que el propietario se ha muerto, ¿no? Y ya está. Y no sabe de la existencia de familiares, etc. Puede ser muy excepcional. Bueno, el hecho es de que ya había sentencia, había auto de vista, había auto supremo que confirmaba todo y les dieron el derecho propietario a esta pareja, ¿ya? Y resultaron siendo dueños legítimos de ese inmueble. Y esta familia ya después, ya muy después, ya pasó inclusive el plazo para presentar el último recurso que existía, que es el recurso extraordinario de revisión de sentencia. Ya no tenían ni siquiera plazo para pedir eso, ¿no? Ya no podían hacer nada. Entonces, acá en Cochabamba, un abogado dijo, vamos a hacer un amparo constitucional, ¿ya? Y vamos a pedirle al Tribunal de Amparo, en este caso fue una sala civil de Cochabamba, ¿no?, que conozca este tema, que sepan que aquí ha habido un fraude electoral, porque el señor se ha nombrado de mala fe, aquí ha habido un fraude electoral y no puede ser que se consolide ese derecho propietario que han logrado ilegalmente, ilícitamente, etcétera, etcétera. Una muy buena demanda, ¿no? Y esta sala analizó y dijo, sí, aquí ha habido un fraude, ¿no? Consiguientemente, todo lo actuado se anula. Y que se anule hasta el vicio más antiguo. ¿Cuál es el vicio más antiguo? Hasta que estos señores notifiquen formalmente y legalmente a los demandados, fulano, sultano, mengano y perengano, que viven en tal lugar, en tal dirección en Estados Unidos, para que ellos puedan asumir amplia defensa de sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque había vulneración a la garantía, que es muy importante, la garantía al debido proceso. No se les dio la oportunidad de que estos asuman su defensa, se les vulneró un montón de derechos por esa situación, etc. Y salió una resolución que fue además, ¿no?, confirmada por el propio Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en ese momento dispuso que se anule todo lo actuado, ¿ya?, que se reencauce ese proceso ordinario, que se notifique a los dueños de ese inmueble para que ellos aleguen sus derechos, asuman defensa. Obviamente ya no han seguido, pues sabía que no iban a perder, porque los señores tenían un montón de pruebas, tenían comprobantes de giros que hacían, ¿no?, por DHL, que pagaban los gastos de mantenimiento de ese terreno, en fin, tenían un montón de pruebas documentadas para acreditar eso, ¿no? Ese hecho causó un gravísimo conflicto de la lucha de poderes, decían, entre la Corte Suprema de Justicia de ese entonces y el Tribunal Constitucional. Hasta ahora no conciben que pueda haber una sentencia de una acción de amparo, que eso marca jurisprudencia, ¿no?, que pueda dejar sin efecto hasta un auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, si se demuestra fehacientemente, contundentemente, que se han vulnerado derechos, que se han vulnerado garantías, que los
demandantes del proceso ordinario han actuado de mala fe, han actuado con dolo, ¿ya? De forma con premeditación, con alevosía, inclusive podríamos decir, que configura la existencia de delitos penales además. Entonces, pues se podría de alguna manera salvar o subsanar todo esa grave injusticia a través de una acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, y hay casos muy, muy lindos, interesantes, que conozco, donde inclusive yo he intervenido. No me gusta decir yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo participé, no. Entonces, pero como estamos un poco apuraditos, me voy a limitar simplemente a explicarles ese caso, por ejemplo, que ha sido un caso muy connotado, importante, que se ha dado en el país, ¿ya? Bueno, en otros países el amparo constitucional se demanda directamente al Tribunal Constitucional. Son recursos directos que se demandan ante el tribunal. No intervienen los jueces de garantías, las salas constitucionales, como ocurre aquí, que es un dolor de cabeza, ¿no? Porque el accionar de las salas constitucionales en este país es absolutamente deplorable, ¿no? Por todo lo que han hecho. Porque en la época de los autoprorrogados, esos 5 magistrados que se han autoprorrogado su mandato, ¿no? Hacían y deshacían de las salas constitucionales. Y particularmente trabajaban con 2 salas, una de Beni y la otra de Pando, y han hecho lo que han querido, ¿no? Recuerdan ustedes, por culpa de estas salas constitucionales, no se ha podido elegir a la totalidad de magistrados del órgano judicial, porque han dejado sin efectos resoluciones de otro órgano de poder, que era el Tribunal Supremo Electoral. Han dejado sin efectos sus resoluciones cuando no correspondían, ¿no? Porque exige el principio de preclusión, ¿no? Se cierra un proceso, un paso de un proceso electoral y no se puede revisar, etc. Pese a eso, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ha habido demasiada pasividad de parte del Tribunal Supremo Electoral, que ha agachado la cabeza y no ha hecho prevalecer su condición de órgano de poder. Es decir, ¿qué les pasa a ustedes, ¿no? A unos michivocales de salas dejan sin efecto las resoluciones de, ¿no?, un órgano de poder. Eso que ha pasado ha sido funesto para nuestro país. Y todo esto, y hay muchas cosas que están pendientes. Hasta ahora no se define qué se va a hacer con las sentencias que han emitido los autoprorrogados, ¿no? Había un divorcio total entre los 5 autoprorrogados con los 4 legales, digamos así. Ya no se podían ver, parecían gallos de pelea, se cruzaban en el pasillo y se querían agarrar a golpes, ¿no? Felizmente ahora ya no están trabajando, ya los han echado. Pero hasta ahora no se toma ninguna decisión. Ya deberían haber estado en la cárcel estos tipos, ¿no? Perdón que diga tipos. Lo correcto quizás sea decir estos tipejos de quinta, ¿no?, delincuentes, deberían estar en la cárcel en este momento, ¿no? Pero nadie hace nada en este país. El órgano judicial no hace absolutamente nada. ¿Y qué dicen los nuevos magistrados del órgano judicial y del órgano constitucional? No podemos decidir nada porque no hacemos sala plena. Quizás tienen razón. Necesitaban por lo menos 5 votos para hacer sala plena, ¿no?, y tomar decisiones. Y hay que tomarse, la decisión se debe tomar de que se mantienen, se respetan esos fallos que han emitido los autoprorrogados o no. Y aquí hay 2 posiciones totalmente antagónicas. Algunos abogados dicen se debe anular todo, porque estos no tenían competencia alguna para resolver nada, porque ya acabó su mandato y ellos debían hacer dejación de su cargo,
y no se puede permitir que se respeten esos fallos, son ilegales, son inconstitucionales. Y hay otros que dicen es que hay que garantizar la seguridad jurídica en el país, no podemos anular esas sentencias emitidas por los autoprorrogados porque podríamos generar absoluta inseguridad en el país. Ya mucha gente ha actuado y ha obrado, ¿no?, en cumplimiento a esas sentencias, etc. Pero alguien tiene que resolver, alguien tendrá que resolver, ¿no? Y hasta ahora la tabla de salvación de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional es que no pueden hacer sala plena y no podrían tomar ninguna decisión en ese sentido, si respetan los fallos o los anulan. Hay la posibilidad técnica, ¿no?, modulando, se llama así, modulando una sentencia, el tribunal podría decir: estas sentencias que han emitido los autoprorrogados efectivamente son ilegales, son ilegítimos, son inconstitucionales, etc. Pero, podría decir el tribunal, ¿no?, porque tiene esa facultad interpretativa y decisoria, pero esto causaría inseguridad política. Así que por esta única vez, esa es la palabra clave, ¿no?, por única vez, por esta vez, muchas cosas han dejado pasar en este país, muchas cosas. Podría decir, por esta única vez se va a validar, se va a refrendar esos fallos y vamos a dejar las cosas tal cual están en este momento. Podría decir también, pero es una decisión que tiene que tomar ellos, ¿no? Es una decisión que tiene que tomar ellos. Y eso está pendiente también, como hay tantas cosas pendientes de solución en este país, ¿no? Bueno, entonces, esta intervención les explicaría por qué hay las salas, debido a que todo, ya no voy a perder más tiempo con eso. Entonces, las salas constitucionales, hay mucho descontento de las salas constitucionales, ¿no? Ustedes saben cómo se llamaban, tienen 3 salas, cada una de 2 vocales, y están muy cuestionados estos señores, ¿no? Porque ha habido un sometimiento grotesco, diría, ¿no?, asqueroso, diría, a las directrices de estos delincuentes mafiosos que han seguido ejerciendo un cargo público, ¿no? Es como decir, por una u otra razón no se puede elegir, no puede haber elecciones para presidente, que diga Rodrigo Paz, como no han podido elegir al presidente, entonces yo voy a seguir nomás siendo presidente hasta que elijan al presidente. No puede hacer eso. Él se cumple sus 5 años de mandato y tiene que irse. Quizás se vaya antes, ojalá, con un revocatorio, ¿no? Ya está. Pero no puede uno autoprorrogarse, ¿no? Y uno podría haber dicho, ay, no, era el 15 de agosto, día de la Virgencita de Orcupiña. No, pues, ¿cómo voy a yo salir, dejar mi cargo de presidente del organismo electoral en este día tan importante del día de la Virgencita de Orcupiña? Voy a quedar unos días más hasta que venga mi sustituto. No, pues, yo he ido. Ese mismo día, ¿no?, en plena fiesta de la Virgencita, se acabó mi mandato, pues ya no podía hacer nada más, ¿no? Entonces, estos otros no, se han seguido prorrogando, su mandato casi 2 años, es alto. En 2 años han hecho maravillas esto, ¿no? En fin, y ojalá se les inicie acciones penales y se los meta a la cárcel, ¿no? Desde esa sentencia que de alguna manera le ha dado aire y la posibilidad de que el famoso innombrable se pueda repostular a la presidencia, y ahora todavía siguen insistiendo, ¿no?, que quizá haya un referéndum, que el pueblo diga que quiere que sea candidato y él va a ser candidato porque el pueblo está pidiendo. En fin.
Lo primero que se debe analizar cuando se plantea una acción de amparo constitucional es qué pretensión se ejercita, si se está denunciando o no la violación de un derecho fundamental. Y hay que fundamentar, hacerlo solo desde la perspectiva constitucional, desde un punto de vista eminentemente constitucional. No vayan a pretender revisar la resolución de una autoridad pública o de una autoridad judicial con un amparo constitucional. No. ¿Ya? De lo contrario, digo acá, se estaría convirtiendo esta acción de defensa en una instancia del proceso judicial que se ha originado, digamos, ¿no? No es una instancia procesal más el amparo constitucional, ¿ya? Para eso hay las instancias ordinarias establecidas por la ley, por la misma Constitución, etc. ¿Ya? Eso es importante dejarlo plenamente claro. ¿Ya? Esta acción ha sido concebida como una garantía constitucional destinada a proteger los derechos constitucionales, distintos a la libertad individual. Eso ya les he explicado. O habeas corpus o amparo constitucional era antes, ¿no? Entonces, yo entiendo que ustedes han comprendido perfectamente, ¿no?, en esencia, cuál es la finalidad y el objetivo de un amparo constitucional. El artículo 128 de la Constitución Política dice que la acción de amparo tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas. Acá se tiene que demostrar que ha habido un acto, una acción o una omisión ilegal, indebida, que ha vulnerado derechos y garantías. Eso es lo que se tiene que probar en un amparo constitucional, ¿ya? Se plantea contra estos actos o omisiones ilegales o indebidas que pueden cometer los servidores públicos, pueden cometer las personas individuales o colectivas, ¿no?, que por esos actos o esas omisiones se han restringido, se han suprimido o finalmente existe una amenaza de restringir o suprimir esos derechos. Es lo que dice 128 Constitucional. La ley del Tribunal Constitucional, este artículo está derogado, ¿no? Pese a eso, yo he transcrito este artículo porque creo que es muy, muy claro, mucho más claro que lo que menciona el Código Procesal Constitucional. Reitera lo que dice este artículo 128 y dice que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos o omisiones ilegales o indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. Y aquí aclaro, no solo los derechos, también las garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado. Aquí hay una omisión en el Código Procesal. Solamente habla de la vulneración de derechos, y no dice nada de las garantías. Y sin embargo, hay cualquier cantidad de acciones de amparo que se han demandado por la vulneración de garantías constitucionales. Y una de ellas, la más importante, es la garantía al debido proceso. Cuando no se ha garantizado el debido proceso, la concurrencia de las partes en igualdad de condiciones jurídicas, cuando no se ha hecho una adecuada valoración de las pruebas presentadas, cuando no se han tomado en cuenta los fundamentos presentados por las partes, etc., se está vulnerando la garantía del debido proceso. Entonces, ese es un error que tiene el Código Procesal Constitucional, que solamente habla de vulneración de derechos y no dice nada de las garantías constitucionales. Entonces, este artículo 73 de la Ley del Tribunal Constitucional, que está derogado, ¿ya?, habla también que no solamente los derechos, sino también son las garantías. Y es verdad, eso es verdad, ¿ya? Eso es muy importante aclarar también. Y el Código Procesal dice que
no hay un concepto mismo de lo que es el amparo constitucional, y dice que el objeto del amparo constitucional es garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica. ¿Ves? Solamente dicen los derechos, ¿ya? Y no dice nada de las garantías. Reconocido por la Constitución Política del Estado y la ley, contra los actos ilegales, omisiones indebidas de servidores públicos particulares que sufrieron amenazas de extinguir o suprimir esos derechos. Nada dice de las garantías, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las características de la acción de amparo constitucional? ¿No? El amparo tiene ciertas características muy peculiares. Es un procedimiento humanismo como todas las acciones de defensa, ¿ya? Contra actos ilegales, indebidos o con omisiones ilegales o indebidas que hayan podido lesionar los derechos y las garantías constitucionales, ¿ya? Esa es una característica. Es una especie, ¿no?, de acción de libertad o habeas corpus, pues se extiende a todos los derechos de la persona. Es una ampliación a... esto me parece absurdo, eso dicen varios estudios de la materia, que el amparo constitucional es una ampliación del habeas corpus. No es así, pero bueno. Procede no solo contra funcionarios, esto es muy importante, también se puede presentar o activar contra particulares. Antes se pensó que se podía demandar únicamente a los servidores públicos, no se concebía que un particular pueda vulnerar derechos y garantías constitucionales. Es exactamente lo que les expliqué cuando hablaban del habeas corpus, y les decía que antes solamente se demandaba a autoridades públicas, ¿no?, a autoridades judiciales, y no se entendía que se podía también vulnerar derechos y garantías por particulares. Por eso se llamaba recurso de amparo, recurso de habeas corpus, como un acto impugnatorio, ¿no? Era un acto impugnatorio, se impugnaba la resolución administrativa o judicial a través de estos dos recursos constitucionales que ahora ya no son, se llaman acciones de defensa, ¿no? Entonces, esa es otra característica, se puede demandar hasta particulares, inclusive, ¿no? No procede en casos dudosos o controvertidos. Debe tratarse de situaciones claras y manifiestas. Aquí no hay que cuestionar nada, no hay que aclarar nada, no hay que impugnar ninguna decisión judicial o administrativa, ¿no? En absoluto, en absoluto. No se puede convertir esta acción en hechos controvertidos de las partes, no, en absoluto, ¿ya? No procede si existen otros medios o recursos legales pendientes, ¿no? Salvo que exista, ¿no?, una excepción, digamos. Aquí está la subsidiariedad otra vez, ¿no?, de un trámite que puede producir daños inminentes y irreparables. Puede haber una excepción a la subsidiariedad, no solamente en una acción de amparo, sino en todas las acciones de defensa. Es decir, yo me veo imposibilitado en agotar la instancia previa por estas situaciones, porque esto es de extremada urgencia, ¿no? Y es importante la intervención del Tribunal Constitucional, ¿no?, o de los jueces de garantías constitucionales para, ¿no?, poder reparar de manera inmediata esto que me está lesionando, me está dañando, me está causando severo daño económico, moral, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede prescindir de la subsidiariedad. Vamos a ver que, por ejemplo, en la acción de protección de privacidad o el habeas data, mucho se aplica este principio de excepción de la subsidiariedad, ¿no? Porque hay cosas realmente urgentes que tienen que ya nomás pronunciarse para cortar un acto
vulneratorio, violatorio, que le está causando gravísimo perjuicio a una persona, ¿no? Desde el punto de vista económico, moral, se está afectando a su imagen, su dignidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver en su momento eso, ¿ya? Entonces, cuando hay una situación extremadamente grave que puede tornarse de irreparable, se prescinde pues, de la subsidiariedad. No hay que estar agotando todavía todas las instancias previas, ¿no? Si por ejemplo, hay una amenaza de muerte, pero real, efectiva, en fin, no hasta primero inicie una acción penal para que el juez se pronuncie y le proteja. No, pues, si se trata de mi vida, entonces tendré que directamente accionar, pues, no una acción de libertad, pedir la protección del Estado, pedir la protección de mi vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay casos excepcionales donde se prescinde de este principio de subsidiariedad, pero la regla es que sí se tiene que aplicar la subsidiariedad con carácter previo, se deben agotar las instancias previas, etcétera, para recién iniciar una acción de amparo constitucional, ¿ya? Una acción de amparo constitucional. A ver, la última acción rechazada de amparo constitucional por este principio de subsidiariedad es el amparo constitucional que presentó el ex candidato a la gobernación de La Paz, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Resulta que su partido, que lo patrocinó y lo presentó como candidato, cuando tenía que ir a la segunda vuelta con el actual gobernador, ¿no? ¿Cómo se llama el gobernador de La Paz? Sevilla, ¿no? Entonces su organización política dijo, nos vamos a retirar de la segunda vuelta, no queremos ir ya a la segunda vuelta. Está bien, si es su decisión, ¿no? Y ahí el candidato dijo, no, que eso es ilegal, inconstitucional, yo iba a ganar la segunda vuelta. Quizá iba a ganar, pese a que sacó ni el 10% de la votación. ¿Ya? Pero era el segundo más votado en esa elección de gobernador para La Paz. Podía haber revertido, ¿por qué? Porque el MAS, y no el MAS, el levismo le había comprometido su apoyo pleno y podía voltear los resultados y lo desbancaron a Revilla, ¿no? Posiblemente podía ser, podía haber sido. Entonces él impugnó y dijo, a través de un amparo constitucional, que el Tribunal de Amparo disponga que él siga siendo candidato por esa organización política, pese a la decisión de su partido o de su organización política, ¿no? En este caso, una sala constitucional conoció el tema y dijo, un minutito, señor, usted, aplicando la subsidiariedad, previamente tiene que reclamar a quien tenga que reclamar. ¿Y quién es? El Tribunal Supremo Electoral. Primero pida que se pronuncie el Tribunal Supremo Electoral y en base a eso vamos a ver si nosotros admitimos o no su amparo constitucional, y se cayó su amparo. Hasta eso ya pasó todo, ¿no? Ese es un caso, digamos, muy conocido por este principio, ¿no? Por el principio de subsidiariedad, se cayó su acción de amparo de este candidato, no sé de qué partido era, ni me acuerdo su nombre inclusive, ¿no? En fin, y ahí no tuvo la más mínima posibilidad de ir a la segunda vuelta y por eso se suspendió la segunda vuelta para la elección de gobernador de La Paz, ¿no? Eso. Bueno. No hay, digamos, un criterio uniforme en la legislación, inclusive la misma jurisprudencia de la Argentina, respecto a qué derechos deben ser protegidos por el amparo constitucional.
un poco aclara esta situación la ley de amparo constitucional de México. Aquí no hay, ¿no? Hay algunas constituciones, sí, de manera taxativa, establece a través de un listado, un catálogo, qué derechos y qué garantías pueden ser tutelados por el amparo, que eso es una maravilla, ¿no? Y otros simplemente, ¿no?, añaden esos derechos que están reconocidos en el texto de la Constitución de manera general, ¿no?, y que pueden ser tutelados por la acción de amparo, ¿no?, todos aquellos derechos humanos que están en la ley, en la Constitución y en distintas leyes, ¿no?, y inclusive algunos tratados de derecho internacional, etc. Nosotros tenemos un muy buen catálogo de derechos y garantías, muy completo, ¿no? Sé que ahora están apareciendo algunos derechos, ya serían de la novena generación, a este paso, ¿no? Pero tenemos un catálogo bastante amplio, pero no tenemos ese catálogo clasificado por tipos o clases de acciones de defensa, sino por materia. Pues sí, podría decir y afirmar que existe un catálogo, ¿no?, de derechos y garantías por materia, digamos, ¿no? Pero por acciones de defensa no tenemos, como los tienen algunos países, o lo tienen algunos países. Hay tres tesis con relación a la protección de derechos, ¿ya?, protegidos por la amparo constitucional. Hay una tesis amplia que dice que no, los derechos constitucionales que no sean referencia a la libertad individual pueden ser tutelados inclusive por aquellos instrumentos internacionales, inclusive por algunas leyes, ¿no? Y no solamente por la Constitución. ¿Qué significa eso? Que no solamente la Constitución establece qué derechos y qué garantías existen, sino también hay leyes, inclusive tratados internacionales, que también mencionan ciertos derechos y garantías. Y esta tesis amplia dice, se protege todo, sean leyes, sean constitución, sean tratados internacionales, todo. ¿Ya? Por eso se llama tesis amplia. Hay otra tesis que es la restrictiva y dice solamente no. Aquí solamente se protegen los derechos que están consagrados en la Constitución política, no en las leyes, no en los tratados. Esto ya quedó atrás por el avance significativo, ¿no?, del derecho internacional relacionado a los derechos humanos. Pero había algunos países que solamente decían, no, aquí protegemos con el amparo los derechos y las garantías que están consagrados en nuestra Constitución, nada más. Pero eso quedó atrás, ¿ya? Y finalmente hay una tesis intermedia, que es la que prácticamente se aplica en el país, y dice que a través del amparo se tutelan todos los derechos consagrados en las constituciones, además de aquellos derechos reconocidos en los pactos internacionales, ¿no? Es lo que hace el país. El país toma en cuenta necesariamente que hay instrumentos de derecho internacional que están referidos a los derechos humanos que son de preferente aplicación, inclusive en nuestro país, ¿no? En nuestro país. Bueno, ¿qué derechos protege la acción de amparo? Ya prácticamente no tenemos tiempo, vamos a quedar aquí. Por favor, les quiero dejar claro lo siguiente, ¿ya? El sábado yo voy a pasar clases, así sea un solo alumno. Ya no me vengan más de que no vienen, no han venido y eso perdió la clase, se han presentado 8 personas. No. Yo sé lo que va a pasar. Muchos no van a venir o no van a querer venir o les va a dar flojera, ¿no? Como
como está ahora de moda enganchar los feriados, el día del feriado es algo más que algo. No, yo voy a estar porque yo necesito avanzar la tema. ¿Ya? El que quiera, bienvenido, y si no quieren venir, bueno, problema de ustedes, yo voy a pasar clases. ¿Ya? No puedo perder una clase más. Hemos perdido demasiadas clases. ¿Ya? Porque todo pasa los miércoles y los sábados, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, ¿han grabado? no,